Vamos con el vídeo del jueves 5 de octubre con bastantes cuestiones a comentar y vamos a empezar con algo que ya venimos haciendo estos últimos días, que ya sabéis que sigo con bastante atención y con bastante interés los tweets de Rubén Pulido sobre la situación de Canarias. Y bueno, en lo que llevamos de octubre han llegado a Canarias 21 cayucos con casi 2000 ilegales en 4 días. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto? Es una vergüenza y es lamentable, por cierto, también leer a muchos medios de comunicación progres, como por ejemplo Lo País blanqueando la invasión de ilegales, que hoy podéis leer en su periódico digital en un tono muy compungido, con una absoluta demagogia y populismo, en plan, por la bocana del puerto aparece lentamente un cayuco con 43 jóvenes celebrando que están a salvo. Llegan entumecidos, con las piernas temblorosas y los labios agrietados. Es el segundo barco del día. Y aquí tenemos a Lo País, blanqueando esta invasión de ilegales. Por cierto, que en el cayuco están los últimos 5 minutos, que antes están tan panchos en los barcos de estas ONGs que se encargan de traficar con personas. Que estamos hablando del tráfico de personas, que es a lo que se dedican estas ONGs financiadas por parte de la Unión Europea, ¿no? Como digo, la demagogia absoluta. Parece, vamos, que hay que dar las gracias porque nos están invadiendo. Y por cierto, no sabéis lo que odio, y hay que decirlo así, que los medios de comunicación empiecen a hablar de crisis humanitaria. Pero ¿dónde están los niños? ¿Dónde están las mujeres? Si solamente hay varones jóvenes en edad militar. Hay que vivir del cuento y a vivir de paguitas. Por cierto, pregunta que lanzo al aire, ¿no? ¿De verdad alguien se piensa que un país quiere perder a su mano de obra joven que podría hacer levantar, por ejemplo, a un país? ¿De verdad creéis que un país quiere perder a su mano de obra y a la juventud, que es quien puede hacer crecer y prosperar a una nación o a un país? ¿De verdad alguien lo piensa? Por cierto, gente que, como siempre digo, no sabemos qué educación tiene, qué valores tiene, si tiene antecedentes, si son peligrosos, su vida laboral, a qué se ha dedicado en su país de origen. Y encima gente que ya sabéis que viene sin ningún tipo de identificación, así que no entiendo muy bien por qué los españoles tenemos que ir con un DNI por la calle. Ahora bien, oye, que vienes en un cayuco, bienvenido, hijo, pasa, que no pasa nada. Pero luego el español identificado por la calle, no entiendo muy bien, ¿eh? Esto veo también aquí una incoherencia bastante importante, ¿no? Pero bueno, repito la pregunta, ¿de verdad alguien se piensa que un país quiere perder a su mano de obra joven? Y claro, entonces me viene a la mente siempre, ¿no? Esas declaraciones de Ricardo Ferris, inspector de policía de Valencia, las habéis suspendido de empleo y sueldo por no someterse al poder político, ¿no? Lo que decía abiertamente, vacían las cárceles y de ahí al cayuco, ¿no? Porque esto simplemente pues tenéis vosotros que hacer, pues nada, un simple ejemplo mental aquí en España. ¿A quién meteríais en un cayuco? ¿A la gente joven que pueda hacer prosperar el país, a la mano de obra de un país o a la etarra? Pues está claro a quién meteríais en un cayuco, ¿verdad? Bueno, pues como digo, pregunta que lanzo al aire, la respuesta de Ricardo Ferris, que ya dio hace bastantes meses. Y las piezas encajan, ¿no? Y como digo, la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, no? Y bueno, simplemente luego vemos las consecuencias, ¿no? Que tiene todo esto en redes sociales día sí día también. Y yo lo llevo diciendo estos últimos días en Instagram, creo que hay muy poquitos europeos que son conscientes de lo que va a sufrir este continente y esta civilización en muy poquito tiempo, pero la culpa no va a ser del poder político. En este caso que está convirtiendo nuestros barrios en auténticos estercoleros multiculturales. No. La culpa es de las sociedades que le han dado poder a estos dirigentes, a este globalismo, a estos defensores de la Agenda 2030, que solamente buscan acabar con nuestra identidad nacional, con nuestra identidad cultural. ¿Y la gente qué es lo que se piensa? El choque cultural es inevitable. Cuando llenas Europa, o en este caso España, de individuos con culturas incompatibles con la mujer, de individuos con culturas incompatibles con Occidente, y encima, como digo, a mayores, individuos que no saben su pasado, su historial, su vida laboral, si tienen antecedentes, si son peligrosos, la educación que han recibido, etcétera, etcétera. Y vuelvo a lanzar esa pregunta al aire. ¿De verdad alguien se piensa que un país quiere perder a la mano de obra, a la juventud, a la gente buena? ¿O prefieren perder a la escoria absoluta? Y después de lanzar esa pregunta al aire, lo que dijo Ricardo Ferris, inspector de policía de Valencia, suspendido de empleo y sueldo hace unos cuantos meses. Como digo, todo encaja, ¿verdad? Pero bueno, si solamente tenéis que hablar con cualquier policía nacional, con cualquier guardia civil en privado, así no están sometidos al poder político, ¿no? Y pueden hablar de Comunidad Valenciana, de Baleares, de Canarias, Andalucía, y que os den una lista de detenidos de cada día. Algunos se sorprenderá, bueno, se sorprenderá el abducido por los medios progres, por supuesto. Los que tenéis una mínima inteligencia, pues no os va a sorprender, evidentemente. Ya sabéis que yo siempre he contado esta historia.
que yo tuve la suerte de hablar con un guardia civil en privado cuando estuve en Valencia en el inicio de campaña autonómica. Y la verdad es que lo que me dijo no me sorprendió. Bueno, y a todos los que seáis de Valencia, pues tampoco os sorprendería, evidentemente, si hablaseis con él, ¿no? Pero bueno, como digo, así nos va mientras nada. Imagine de John Lennon, vamos a darnos la mano y vamos a leerlo país, que es que ahí por fin estamos a salvo y vienen a pagar las pensiones. Y evidentemente, así nos va. Pero bueno, entramos ya en materia, ¿no? Con las cuestiones que aparecen en el título del vídeo y dejadme recomendaros un artículo, ¿no? Que he leído esta mañana muy bueno, que aparece en la Gaceta de la Iberosfera, ¿no? Precisamente hablando de Jiménez Los Santos, hablando de La Sexta, ¿no? Y también otros medios de comunicación progres, de cómo hacen esa pinza, en este caso, para atacar a Vox, ¿no? Jiménez Los Santos, que empieza a decir gilipolleces sobre Vox y ese contenido, que por cierto es falso, lo aprovechan los medios de comunicación de extrema izquierda con La Sexta a la cabeza y también el diario.es, el panfleto de Nacho preescolar, ¿no? Ya sabéis, todos los satélites mediáticos al servicio del Partido Popular en contra de Vox. Podrían dedicar todos sus esfuerzos en ir en contra del peor gobierno de la historia, como es el gobierno de Pedro Sánchez, que está en manos de comunistas, separatistas, golpistas y proetarras. No, los satélites mediáticos del Partido Popular que aprovechan todas sus energías en ir en contra de Vox y, como digo, esa pinza Jiménez Los Santos Vox de La Sexta al final, bueno, ya sabéis lo que se ha dedicado en esos últimos años, a perseguir a votantes de Vox, a justificar las agresiones que tiene que sufrir Vox o que sufrió en su momento, por ejemplo, en Vallecas, en Cataluña, en sus mesas informativas, evidentemente de La Sexta y de otros medios progres, por supuesto, no podemos esperar nada, ¿no? Pero bueno, Jiménez Los Santos, como digo, participa en estos ataques absolutos a Vox y ya sabéis que lo último está todos estos días yendo en contra de la Fundación Disenso. Por cierto, la Fundación Disenso, que no sabéis la gran lucha que hace contra el comunismo en la Iberosfera y haciendo una cosa muy importante y que es necesario para evitar que la izquierda nos coma, que es dar la batalla cultural, que alguno todavía no se entera, que es fundamental dar la batalla cultural, es fundamental oponerse a las políticas de la izquierda, oponerse a las políticas de la Agenda 2030, oponerse a las políticas del globalismo radical, porque si no, la izquierda nos come, y el Partido Popular es muy responsable, como siempre digo, de que la izquierda nos lleve comiendo muchos años por dejarla a la izquierda al control del relato, de la educación, de los medios y la opinión pública. Por eso es necesario que haya asociaciones que den la batalla cultural y que vayan en contra de la izquierda, no solamente en España, no solamente en Europa, también al otro lado del charco, porque lo que pasa al otro lado del charco con el Grupo de Puebla, con el Foro de Sao Paulo, tiene consecuencias en Europa, tiene consecuencias en España, porque el Partido Socialista y los Podemitas son partidos que forman parte de ese Grupo de Puebla y ese Foro de Sao Paulo. Por eso la Fundación Disenso es tan importante. Pero bueno, Jiménez Los Santos, pues yo que sé, le ha cogido ahora la inquina con la Fundación Disenso, además diciendo absolutas gilipolleces, ¿no? Por tanto, vemos esa pinza de toda la extrema izquierda de Jiménez Los Santos contra la única alternativa, que por supuesto es Vox, ¿no? Jiménez Los Santos, que también se queja mucho de esa deriva iliberal de Vox, por cierto, no habla cuando Vox lleva a la Asamblea de Madrid, como siempre recordamos, bajar impuestos e Isabel Díaz Ayuso vota en contra, ni tampoco se acuerda de toda la purga de liberales de Isabel Díaz Ayuso antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, o hablando de un tal Víctor del Amo, que ya sabéis que es un diputado inexistente de Vox. Pero bueno, la verdad es que últimamente de libertad digital poco podemos esperar. Por cierto, también leí en este artículo de la Gaceta de la Iberosfera cómo Jiménez Los Santos ha perdido la mitad de sus oyentes desde el año 2022, cosa que no me sorprende, porque si la mitad del programa te encargas pues de atacar a Vox a base de gilipolletes, a base de ridiculeces y a base de mentiras, pues normal que la audiencia evidentemente se marche y se vaya, pues yo que sé, a otras opciones de radio como Informa Radio con Javier García Isaac, que ya sabéis que Informa Radio forma parte, vamos, de Estado de Alarma, que ya sabéis que también podéis verme todos los sábados de 9 a 10. Por tanto, como digo, es un artículo que os recomiendo muchísimo, este artículo de la Gaceta de la Iberosfera, precisamente hablando, ¿no?, de esa pinza, Jiménez Los Santos, La Sexta, Ignacio Preescolar y todo el conglomerado de medios de comunicación con un único objetivo: ir en contra de Vox, ir en contra de la única alternativa nacional y patriótica que tiene España, ¿no? Porque claro, evidentemente los medios no pueden, pues, permitir, ¿no?, que el mensaje de Vox llegue sin manipular, los medios no pueden permitir la batalla cultural de Vox y los medios no pueden permitir que Vox siga trabajando para que la gente vea cómo los patriotas son los únicos defensores de la nación. Y yo siempre lo digo, el año que viene, en junio, tendremos unas elecciones al Parlamento Europeo. Es la última opción y la última oportunidad de salvar España y de salvar Europa. Y es necesario que los partidos patriotas
dominen en esas elecciones al Parlamento Europeo. Por cierto, hablando también de patriotas, próximo domingo, 15 de octubre, elecciones en Polonia. Comentaremos, por supuesto, lo más destacado al día siguiente. Y este domingo, 8 de octubre, también hay elecciones estatales en 2 regiones de Alemania, entre ellas Baviera. Fundamental que Alternativa por Alemania, que AfD, consolide buenos resultados y consolide esa posición brillante que está marcando en todas las encuestas. Porque, repito, el futuro es de los patriotas. Quien quiera salvar su nación, quien quiera salvar Europa, solamente tiene una opción en todas las elecciones, que es votar patriotismo, que es votar sentido común, porque si no, de verdad, los europeos no son conscientes lo muchísimo que va a sufrir Europa por el gran problema al cual nos enfrentamos al corto, medio y largo plazo, que no es otro que esta invasión absoluta de individuos con culturas incompatibles, con nuestro modo de vida, culturas de vida occidentales, con la mujer, que como digo, no pueden adaptarse y jamás se adaptarán, o se adaptarán 2 de cada 100 y no podemos arriesgarnos a que nos toquen los buenos. Más cosas también, Feijóo, hay que hablar de Feijóo, por supuesto, el líder del Partido Popular, ¿no? Que la verdad es que, bueno, se está riendo, lleva un par de días riéndose de Vox, de Santiago Abascal y de los votantes de Vox, entre los cuales, por supuesto, me incluyo, y la gran mayoría de vosotros, evidentemente, por no decir todos vosotros, estos últimos días, ¿no? En este caso ya sabéis que el otro día estuvo en Onda Cero con Alsina, diciendo que no quiere pactar con Vox, que Vox es un salvavidas para Pedro Sánchez, y otra vez haciendo el gilipollas, como en la campaña de las elecciones del 23 de julio, ¿no? Y señor Feijóo, deje usted de reírse de Abascal, deje usted de reírse de Vox, deje usted de reírse de los votantes de Vox, que el único culpable de lo que ocurrió el 23 de julio fue usted, Narciso Michavila y Jiménez de los Santos. Fuisteis los 3 responsables de lo que pasó el 23 de julio. Fue culpa de Feijóo por no ir al debate de candidatos y dejar a Santiago Abascal solo con Pedro Sánchez y con Yolanda Díaz. Fue culpa del Partido Popular por criticar a Vox en campaña. Fue culpa del Partido Popular por decir que quiere acabar con el sanchismo, pero sin derogar toda la legislación radical socialista. Fue por culpa del Partido Popular por equiparar a Vox con Bildu, o decir que Vox da más miedo que Bildu. Fue culpa del Partido Popular y de Feijóo por ofrecerle pactos a Pedro Sánchez, o por defender el aborto en un programa de máxima audiencia como fue El Hormiguero, o por repartirse con el PSOE la mesa de la Asamblea de Murcia, o todas las idioteces que hizo María Guardiola en Extremadura. Señor Feijóo, deje usted de reírse de Vox, deje usted de reírse de Abascal, deje usted de reírse de los votantes de Vox. Que usted, señor Feijóo, su partido, Jiménez de los Santos y Narciso Michavila fueron los responsables de lo que ocurrió el 23 de julio y que Pedro Sánchez tenga una oportunidad de reeditar un gobierno Frankenstein. Así que ya está bien de reírse de todo el mundo, señor Feijóo y señores del Partido Popular. Y por cierto, cierro precisamente con el tema del gobierno o repetición de elecciones, porque he leído esta mañana que Coalición Canaria se abre a pactar con Pedro Sánchez para evitar que necesite los votos de Junts. Por cierto, que alguien le diga a Coalición Canaria y a la diputada de Coalición Canaria que aprenda un poco de matemáticas, porque aunque Coalición Canaria en este caso vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez, seguirá necesitando la abstención de Junts, que es casi lo mismo que un voto favorable en una investidura, y que alguien también le diga a esta diputada de Coalición Canaria que aunque le regale una investidura a Pedro Sánchez para aprobar unos presupuestos o para aprobar cualquier ley orgánica, va a necesitar también los apoyos de Junts. O sea, es que de verdad parece que esta gente de matemáticas anda muy perdida. Necesita una clase de matemáticas para progres de Iván Espirosa de los Monteros, ¿no? Pero bueno, esta es Coalición Canaria. Por cierto, Coalición Canaria pactó con el Partido Popular el gobierno autonómico. Me imagino que el Partido Popular, si tiene dignidad, hombre, si Coalición Canaria le regala un gobierno a Pedro Sánchez, el Partido Popular automáticamente rompería ese gobierno autonómico, evidentemente. Pero bueno, eso es Coalición Canaria que solamente le importa la poltrona. ¿Sabéis por qué? Porque Coalición Canaria sabe perfectamente que si se va a repetición de elecciones, desaparece del Congreso de los Diputados, no va a conseguir el diputado que tiene ahora, no va a conseguir representación. Y yo creo que Coalición Canaria y los canarios deberían, no sé, tal vez exigir un control de fronteras, que la Marina española actúe como bloqueo naval en Canarias para no recibir cayucos de ilegales de Siria, también con las gravísimas consecuencias de convivencia y delincuencia que eso puede implicar, ¿no? Por tanto, hombre, yo creo que Coalición Canaria, sinceramente, debería de interesarse más por esa cuestión, al igual que todos los canarios, pero bueno, como se suele decir, disfruten lo votado. El 8% de canarios votaron a Vox en las pasadas elecciones autonómicas, por tanto, ese 8% de personas votaron con la cabeza, el resto votaron con el culo. Y ahora vemos como Canarias, por supuesto, sigue destrozada, con paro, con falta de turismo, con falta de inversión y, como digo, con este alarmante aumento de ilegales. Así que Coalición Canaria, menos gilipolleces con Pedro Sánchez y más exigir cambiar las políticas para que Canarias vuelva a ser una región próspera española. Pero vamos, como digo, vamos a ver un poco cómo va transcurriendo estas próximas semanas. Tema investidura, tema elecciones, saldremos de duda, por supuesto, en este mes y medio. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de jueves 5 de octubre. Como siempre, si os le pedís like, os suscribís, dejar un comentario y ya nos vemos los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.